Ok, listos. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Bienvenidos a la clase del día de hoy. Aquí desde el logo de San Marcos. Ya, este logo es conocido en todo el mundo, a nivel latinoamericano, a nivel mundial. Y muy pronto va a ser tu casa de estudios. Así que ahí estamos. ¿Ok? Ya. Este, claro, claro, claro. Vamos entonces nosotros a desarrollar la clase del día de hoy. Hoy día nos toca la semana número 20. ¿Cuál fue la clase pasada, recuerdas? Vamos. ¿Cuál fue la clase pasada? A ver, díganlo para yo. Periodo entre guerras, ¿no? Claro, claro, es el periodo entre guerras. ¿Y todo lo habíamos dejado listo para qué? Vamos. Te dije que continuamos con la historia, ¿sí? Continuamos con aquí el proceso. ¿Todo queda listo para qué? Para la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿Y estamos esperando la Segunda Guerra Mundial o no? ¿Sí? Ahora vamos a ver a estos actores en la Segunda Guerra Mundial. Hoy día tenemos que hablar sobre Hitler, sobre Mussolini, sobre el presidente Roosevelt por parte de Estados Unidos, sobre Stalin e inclusive el ingreso a la guerra de Perú. Ya Perú ingresará también a la guerra. Profe, ¿qué? También, para que veas, ¿no? Claro, Perú potencia. Claro, claro. Perú llegó. Hubieron soldados peruanos que llegaron a Europa. Claro, ya. Yo estuve hace un tiempo atrás en una conferencia en Católica, en la cual un señor ya de edad avanzada nos contaba sobre su participación en la Segunda Guerra Mundial. Claro, claro. Perú participa en la Segunda Guerra Mundial. Me dijo que, bueno, él decía que había tenido que llegar hasta allá para ir a la guerra. Hasta dónde había llegado. Ya. Entonces, este es el tema de la Segunda Guerra Mundial. Este es el material que vamos a trabajar. ¿Sí? ¿Correcto? Todos ustedes tienen este material, ¿no? Ahí no hay ningún problema. ¿Correcto? ¿Sí? Listo. Ya, entonces ahora vamos a pasar este otro material. ¿Ya? Este, Estaba por ahí conversando con algunos alumnos y dice que mi hermano ha rajado de mí, dice. ¿Sí? Sí, dice que porque yo no utilizo PowerPoint, dice. ¿Qué más ha estado diciendo? A ver, dime para confrontarlo. Ya, ya. Dijo que rojo. No, él es. No, no. Paso yo. Yo soy más light, ¿ya? Yo soy morado. Él es rojo. Pero bueno, vamos entonces al proceso de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial estamos hablando de los años de 1939 hacia los años de 1945. Si nosotros ya habíamos estado ante lo que había sido pues la Primera Guerra Mundial, que había sido un hecho catastrófico, con una gran cantidad de muertos, alrededor de 17 millones de muertos, la Segunda Guerra Mundial nos iba a dejar un saldo de 55 millones de muertos aproximadamente, ¿ya? Entonces, claro, hubo revanchismo, ¿no? Algunos señalan el revanchismo alemán, ¿no? Tras lo que había sido el Tratado de Versalles, ¿no? No hay que saber perder. Me hace acordar una canción de los caribeños. Pero bueno, entonces, ya. eh, pero bueno, más allá de eso, entonces hay que entender que esta guerra tiene otros motivos, ¿no? O sea, en esencia, la Primera y Segunda Guerra Mundial podemos decir que la Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿qué característica tienen? ¿Da? ¿Cuál es la característica fundamental de la Primera y Segunda Guerra Mundial? Bueno, la característica principal es que cuando nosotros hablamos de esa Primera y Segunda Guerra Mundial, en esencia es una guerra de carácter imperialista. ¿Qué quiere decir que es una guerra de carácter imperialista? Quiere decir que estamos ante una guerra,
¿ya? Estamos ante una guerra en la cual lo que está en juego fundamentalmente son el control de recursos, es el control de mercados, el control de fuerza laboral. Y eso no tiene que ver con una visión socialista ni nada de ello. O sea, hay que entender en primer lugar la esencia del tema, ¿no? El problema es que algunos se quedan solamente pues aquí en el cliché, ¿no? ¿No? Algunos se quedan de repente simplemente en la frase, ¿no? ¿No? ¿Ya? Esta guerra, ¿qué carácter tiene? Esta es una guerra imperialista, ¿no? ¿Ya? Y esto también es imperialista. Y el otro, esto también es imperialista. Una consulta, ¿qué es imperialismo? Ah, el imperialismo es el imperialismo. Y ese es el problema, o sea, uno de los grandes problemas, tanto al lado, a veces esto, ¿no? La extrema, yo te digo, la gente que esté en los extremos, a veces se queda solamente en cuestiones, pues aquí y yo te digo, extrema izquierda y extrema derecha, tienen problemas similares, ¿no? Ya uno es facho, el otro es, staliniano, pero de carpeta, y no van a la esencia del tema, no entienden el porqué. ¿Ya? Entonces, lo primero que nosotros, para que no nos pase eso, para que no estemos en un fenómeno acuña frente a los medios de comunicación y nos preguntan, ¿no? ¿Qué carrera tiene usted? Ah, ingeniero químico. ¿Y qué es la ingeniería química? La ingeniería química es, entonces, de la misma manera, o sea, ¿de qué me vale saber todos los datos de la Segunda Guerra Mundial? ¿Cuántas balas se lanzaron en tal batalla? ¿Ya? Cuántos caídos, si era de día, si era de noche, cuánto duró, ya fueron 2 horas con 3 minutos, 5 segundos. ¿De qué me vale todo eso si al final, ya, lo que yo quiero saber es la esencia, los conceptos? Entonces lo que nosotros tenemos que ir es a esa esencia, porque esa esencia es la que nos va a venir en el examen de admisión. Lo que pasa es que algunos creen de manera inadecuada que la historia es una suma de datos, que la historia es una suma simplemente de información de manera general, que tu profesor tiene que ser una suerte de Wikipedia andante en la cual simplemente da fechas, da datos y eso es historia. Y no es así, pues. Si fuera eso la historia, entonces, realmente no me gustaría la historia, ¿ya? Entonces, si en algo me gusta la historia es porque trato de entender, trato de ir un poco más allá, ¿ya? Y para aquellos, ya, el día de ayer hacía un análisis acerca de entre las carreras. Tú sabes que cuando un abogado va al exterior con su título de abogado y quiere ejercer, afuera no vale tu título de abogado, igual que el de médico. Allá tienes que empezar a estudiar de cero. Por eso yo preguntaba, ¿no? Yo decía, cuando llegan los venezolanos y le dicen, oye, pero ellos también, ¿no? Han sido médicos por allá. Pero tú vas a Estados Unidos, por ejemplo, y en Estados Unidos tienes que empezar de cero, ¿ya? Profe, o sea, mi título termina en Tacna, en Tacna y Tumbes, sí, pues ahí termina, en esos extremos termina tu título. Y de luego preguntaba y decía, y en el caso de historia es diferente. Si eres de historia, encima eres de San Marcos, tú vas a Estados Unidos y tu título vale. Motivo, porque ya no estás hablando de una ciencia práctica, estás hablando de una ciencia social y que así tiene una gran valía. He tenido la oportunidad de conocer gente que ya, el problema es acá, el problema es acá. Tú vienes acá y en el Perú historiador, ¿qué es un historiador? En Europa, en Estados Unidos, historiador es otra cosa. Ya es un investigador, pues, ¿no? Pero bueno, como te digo, entonces, eso es lo interesante, ¿no? Ya, yo por ahí le decía un poco a mi hija, le decía, mira, ¿no? Por lo menos cuando salgo pues con el título de historiador, ¿no? Cuando salga al extranjero. Y cuando me quede por aquí, abogado. Aunque cuando vaya a provincias me conviene mejor decir que soy profesor porque los abogados los odian más ahora. Pero bueno,
Empecemos. ¿Ya? Entonces, si nosotros analizamos la Segunda Guerra Mundial, hay que entender la esencia de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, cuando decimos imperialista nuevamente, te decía, no podemos señalar que imperialista tenga que ver simplemente con la cuestión de que, bueno, no darle un cliché, no darle un nombre, sino que es en esencia lo que se está luchando. Y lo que se está luchando, al igual que en la Primera Guerra Mundial, son el control o podemos decirle, el dominio del mundo. ¿Ya? Aunque te parezca a veces no un poco de repente demasiado macabro y todo ello, pero sí, lo que está en juego es el dominio del mundo. ¿Quién en este mundo saca la mejor tajada? ¿Y quiénes habían sacado la mejor tajada con el fin de la Primera Guerra Mundial? Fundamentalmente Francia, Inglaterra, en cuanto al reparto del dominio colonial. Y en el caso norteamericano, en cuanto a su desarrollo económico. ¿Ya? Entonces ellos habían sido los grandes beneficiados. Pero también, ¿no? Habían dadose los grandes perjudicados. Y el gran perjudicado ha sido Alemania, pues, ¿no? Con el Tratado de Versalles, prácticamente se le echó la culpa de todo. Alemania era la culpable de la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Entonces, como Alemania era culpable de la Primera Guerra Mundial, Alemania debía de pagar una indemnización de guerra a todos los países que había invadido. Segundo, Alemania, bueno, a los vencedores fundamentalmente. Alemania perdía todas sus colonias, Alemania perdía territorios fronterizos, Alemania en ese momento estaba sumido en medio de una gran crisis económica, una crisis hiperinflacionaria. Encima de eso no podía tener ejército, no podía tener industria militar, ¿ya? Entonces muchos soldados fueron a la calle, ¿no? Se volvieron desempleados. Y uno de esos desempleados es el señor Adolf Hitler, ¿ya? Hitler es uno de esos desempleados, ¿no? Entonces entenderás que dentro del sector militar vamos a tener entonces esta cuestión de la necesidad de volver de alguna manera a retomar el lugar, el estatus que habían tenido hasta antes de la Primera Guerra Mundial. Y entre ellos está esta visión pues nacionalista, chauvinista, y en ellos va a ir calando poco a poco el fascismo del cual nosotros hemos hablado la semana pasada. Ahora, segundo, dicen, ¿no? Es la Segunda Guerra Mundial impulsada por las potencias fascistas. O sea, quienes van a prender la mecha para esta guerra, quienes van a dar el impulso, quienes van a crear las condiciones, son las potencias fascistas. Pero la pregunta sería, ¿quién los dejó? Quieras o no, los países vencedores de la Segunda Guerra Mundial debían de haber controlado esto, pero no lo controlaron, pues. Entonces, ¿por qué no lo controlaron? Eso es lo que vamos a dilucidar el día de hoy. ¿Qué emergió en medio de la crisis post Primera Guerra Mundial? ¿No? Entonces, el fascismo no ha emergido producto de la crisis del 29. El fascismo ha nacido en medio de la crisis post Primera Guerra Mundial, ¿ya? Y como dice aquí, ¿no? Y que se han fortalecido en medio de la Gran Depresión. Claro, al final, si nosotros señalamos quiénes son los países que más rápidamente salieron de la Gran Depresión, fueron Italia y Alemania. ¿Y por qué Italia y Alemania? Quieras o no, bajo esta cuestión del llamado totalitarismo, desde el Estado tomar las riendas, no solamente podemos decirle, ¿no? Eh, de los poderes del Estado, sino también tomaron el control prácticamente de la economía y favorecieron una suerte de un Estado que toma en ese momento lleva a cabo una suerte de keynesianismo sin señalar directamente que esto era keynesiano, ¿no? Entonces, lo hacían, tomaron el control entonces de la economía y a partir de ahí, de alguna manera pudieron dar impulso al desarrollo de estos países. Entonces, esas son las potencias fascistas, ¿no? ¿Qué objetivo tiene? Que tienen como objetivo expandir su predominio económico, político, pero también habría que agregarle cuáles han sido entonces las causales que nos han llevado a la guerra. Uno, el afán imperialista, ya explicado, ¿ya? Otro, dar fin a la Gran Depresión. ¿Qué quiere decir dar fin a la Gran Depresión? Como ya te dije, la Gran Depresión no tiene que ver con tus cuestiones amorosas, ¿ya? El día en el cual ella te dijo, te quiero pero como amigo, ¿ya?
¿Ya? ¿Ya? El día que te pusiste mal, te enfermaste, con el objetivo de que ella te hiciera caso, aunque sea por pena, ¿ya? Pero igual no, no te hizo caso. Pero ya, suélteme, déjeme. Ya. Entonces, no, eso no es la Gran Depresión tiene que ver con qué? La Gran Depresión tiene que ver con la gran crisis económica mundial que se dio inicio a partir del crack del 29. ¿Ok? Eh, el fin de la Gran Depresión se hará el año de 1939. ¿Y por qué la, la, la Gran Depresión termina el 39 con la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué pasó? ¿Qué hace la Segunda Guerra Mundial que te ayuda a entender que se ha dado fin a la Gran Depresión? ¿Qué tiene que ver uno con lo otro? Lo que pasa es que, quieras o no, la guerra va a dinamizar la economía. ¿Cómo que la guerra va a dinamizar la economía? Claro, la industria bélica necesita de gente, necesita de recursos. Esa gente tiene dinero, esa gente puede comprar. Si esa gente puede comprar, entonces ese dinero de alguna manera va a interactuar entonces en otros escenarios industriales. Y así, poco a poco la economía nuevamente se recuperaba. ¿Ok? Profe, pero, o sea, me está diciendo que la Gran Depresión finalmente me va a conducir a la Segunda Guerra Mundial. Claro, era la manera de poder reactivar la economía mundial. ¿Ok? Entonces, ahí está, dar fin a la Gran Depresión. ¿Qué más? Aplacar el avance de la Unión Soviética. Claro, para esta época, ya, para esta época sí podemos decir que aquí había un rojo, ¿no? Ahí estaban los rojos de la Unión Soviética, ¿no? Sí, pues, profe, no, la Unión Soviética, esos eran rojos, eran socialistas, querían establecer el comunismo y todo. Sí, sí, sí. Sí, pues, profe, y hasta el día de hoy quieren tomar el control del mundo, me han dicho. Sí, Perú es parte de todo un escenario, igual que Ecuador, que el mundo. Sí, se quiere establecer la Unión Soviética Latinoamericana. Ya, deja de tomar ese tipo de cosas. Profe, pero si a mí me llega por WhatsApp, profe, yo tengo que creer, pues, profe. Si el WhatsApp lo dice, debe ser cierto. Si me llega audio. No, no, es terrible, ¿no? Entonces, en el caso de, ¿no? En esa época sí existía la Unión Soviética, que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? ¿Ya? Entonces, dicha Unión Soviética, ¿ya? Dicha Unión Soviética estaba cercada, recordarás, ¿ya? Se había negado a cumplir con sus compromisos a nivel internacional, lo había cercado, ¿no? Pero a pesar de estar cercado, y uno de los grandes beneficios que hace uno fue que esté cercado, porque al final no va a ser tocado por la Gran Depresión. O sea, cuando tú te deprimes, no todos se van a deprimir, ¿no? ¿Ya? Entonces hubo alguien que no entra en ese colapso, ¿no? ¿Ya? Más bien estaba desarrollándose, ¿no? ¿No? En ese momento estaba desarrollándose, estaba en sus planes quinquenales con Stalin. Es cierto, es un gobierno dictatorial, es un gobierno represivo, es correcto. Sí, eso está pasando con Stalin. Profe, no, pero pues no, están los rojos y todo ello. Pero pregunta, ¿en la Alemania nazi no estaba pasando lo mismo? Con campos de concentración y todo. Claro, por eso te digo, ¿no? Los extremos a veces se comportan así, pues. Ese es el gran problema. Profe, pero la democracia, la institucionalidad fuera, aquí la institucionalidad no les importa, ¿no? Es lamentable, ¿ya? Entonces habría que ver de repente quién está realmente al extremo, ¿no? ¿Ya? Anulemos los votos. Pero hay que analizar qué es extremo. Un extremo, por ejemplo, no confía en tus elecciones, ¿ya? Un extremo no confía en el proceso. Recuerda, ¿no? Para el fascista, ¿ya? Para el fascista, llevar a cabo un proceso electoral es muestra de debilidad. O sea, ¿cómo le vas a otorgar el voto a la gente, a todos en conjunto? Porque eso realmente es entregarle el voto a gente ignorante, gente que realmente no va a poder ya discernir entre el bien y el mal. ¿No? Somos unos cuantos, ¿no? Los únicos que podemos discernir qué es el bien y el mal. Ya, eso es lo que dice un fascista.
Para un fascista, eso es. ¿Ya? Profe, ¿qué? El fascismo, ya lo habíamos explicado en la clase pasada, es aristocratizante, entonces la democracia liberal más bien le dice, es lo peor que puede ocurrir. Porque la democracia liberal está, no, no, estos procesos electorales le abren el camino a los rojos. Hay que destruir todo eso. ¿Ya? Hay que destruir todo eso. ¿No? ¿Ya? Entonces, ese fascismo se estaba desarrollando con el objetivo, quieras o no, de aplacar el avance que se había dado, no solamente en la Unión Soviética, sino que al interior de Italia, de Alemania, de la misma España inclusive, habían ido emergiendo grupos, ¿ya? Que dentro, de, ¿no? Dentro de los rojos, podríamos decir, empezaron a buscar otra vía. Ya no esa vía de la revolución y todo, sino otra vía que era la vía a nivel de las elecciones, a nivel parlamentario. Y bueno, eso va a ser criticado en este contexto. Van a decir que no es posible que esta gente participe. Y bueno, en fin. Entonces, el avance de los movimientos fascistas fue de alguna manera saludado en este contexto como una suerte de detener, ¿ya? Detener pues a los rojos, ¿no? Entonces, así avanzó el fascismo en Alemania, en Italia, en Japón. A todos estos países en conjunto les iban a llamar los países del eje, ¿ya? Los países del eje, el eje fascista. Eh, ¿Quiénes están, cómo se ha formado este grupo? En primer lugar, tenemos la alianza entre Alemania e Italia. La alianza entre Alemania e Italia es conocida bajo el nombre de el Pacto de Acero. ¿Ya? Alemania e Italia, el Pacto de Acero. Y la alianza entre Alemania y Japón se llama el Pacto Anticomitán. ¿Ya? Es el Pacto Anticomitán. ¿Y por qué qué es eso del Anticomitán? El Comiter era una institución de la Unión Soviética, cuyo objetivo en aquel momento era difundir, ¿ya? ¿Ya? Cuyo objetivo era difundir en aquel momento el comunismo, irradiar el comunismo en la zona de el sudeste asiático en ese momento. El objetivo era a nivel mundial, pero en ese momento de la Unión Soviética. Entonces, del sudeste asiático. Y en el sudeste asiático está en ese momento pues Japón, ¿no? Entonces Japón, como parte de esta política contra el avance de la Unión Soviética, entonces está difundiendo esto que se llama el Pacto Anticomitán en su alianza con Alemania, ¿ya? Qué nombre más original, ya. Así se llama. Antecedentes. ¿Cuáles son los antecedentes a este conflicto? Tenemos aquí la llamada política de apaciguamiento. ¿Qué es la política de apaciguamiento, profe? Es esta alianza, ¿ya? Entre Inglaterra y Francia, ¿ya? Ellos dirigían algo que se llama la Sociedad de Naciones o la Liga de Naciones. La Sociedad de Naciones o la Liga de Naciones es una organización cuyo objetivo principal es resguardar la paz mundial. ¿Ya? Hacia eso se dirige. Su objetivo es resguardar la paz mundial. Entonces, ellos desde un inicio debían haberle dicho pues a Alemania, Japón, al mismo Italia, oye, ¿sabes qué? Esto puedes hacer, esto no puedes hacer. O sea, ponerle en algún momento, como diría, ¿no? El padre, ¿no? Decir, oye, ¿sabes qué? Hasta ahí puedes avanzar. Pero no lo hicieron. No lo hicieron. Ellos que debían proteger la paz mundial no lo hicieron. Dejaron que avanzara Alemania, dejaron que se rearmara, dejaron que pateara el Tratado de Versalles, dejaron inclusive que invadiera a otros países y no le hicieron nada. No le hicieron nada. Porque me parece conocido. Como que, profe, estos son, se parecen a los medios de comunicación. Algo así. Entonces, ¿ya? Entonces, esta política de apaciguamiento, entonces lo que va a hacer es permitirle a las potencias fascistas decirle, oye, si nos dan permiso, si podemos avanzar, avancemos, pues. Y así se formó la Alemania del llamado Tercer Reich. ¿Qué es la Alemania del tercer? El tercer, aquí, ¿no? El tercer gran imperio alemán. Si el primer imperio alemán, ellos hablan del primer Reich, el primer imperio alemán, había sido un imperio entre comillas de 1000 años. Hitler dice que su imperio va a durar 1000 años.
¿ya? Es un imperio de 1000 años, ¿ya? ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a anexar a Austria en 1936, va a llevar a cabo el Anschluss, inclusive, ¿ya? Y este es un dato, cuando Hitler estaba en el proceso judicial, recuerda que en 1924 trató de dar el golpe de Estado, eh, una de las primeras preguntas que le hacen a Hitler ¿es usted ciudadano alemán? Así, de frente, ¿es usted ciudadano alemán? Porque sabían que no era alemán. ¿Qué? No era alemán, era austriaco. Claro, es austriaco. Y la respuesta de Hitler va a ser, ¿me estás hablando de un pedazo de papel o de la sangre que corre por mis venas? ¿Ya? Buena respuesta, ¿no? Entonces, pero más allá de eso, entonces esto era 1936. Y lo que está haciendo es llevar a cabo este llamado Anschluss. ¿Ya? Entonces, la población austríaca forma parte de la raza aquí, ¿no? Del mundo, de la raza aria, y la raza aria no puede estar dividida. Y si Austria lo quiere, entonces que Austria también forme parte del Tercer Reich. Y lo anexó. Lo anexó. Y como le permitieron anexar Austria, entonces dijo, también reclamó, dijo, en Checoslovaquia, ¿ya? En Checoslovaquia, en la zona del sudeste de Checoslovaquia, también hay raza aria. Y ahí la raza aria tampoco puede estar dividido el Tercer Reich. O sea, si él había permitido la anexión de Austria, ahora quería los sudestes de Checoslovaquia. Y se va a firmar el llamado Pacto de Múnich. Y mediante el Pacto de Múnich, finalmente le dan el permiso de anexar el sudeste de Checoslovaquia. Tú le das la mano a Hitler y te va a arrancar el brazo. Hitler termina anexando todo Checoslovaquia. ¿Por qué? Claro, porque veas. Lo mismo está haciendo en aquel momento Italia. Italia se está lanzando, y por aquí le puedo agregar, ya, en ese momento Italia se está lanzando a la invasión, ya, Italia se está lanzando a la invasión ¿de dónde? Italia, invasión de Albania, ya, invasión de Albania. Pero el profe, Albania, ya, esto quiere decir que está invadiendo la zona de los Balcanes, ya, esto por aquí, un pequeño territorio. Y no solamente es el caso de Italia. Japón en 1936 lleva a cabo la invasión a China. Profe, todos están invadiendo. Profe, no, pues ahí tiene que alguien poner las cosas en claro, decirle, oye, ¿sabes qué? Esto no puedes hacer. Terminada la Primera Guerra Mundial, el objetivo es mantener la paz en el mundo. No importó. No importó. Profe, ¿qué? No importó. Así fue. Así fue de simple. ¿Ya? Entonces tenemos Italia, la invasión a Albania, Japón, la invasión a China. Entonces todo esto nos está preparando para la guerra. Ahora, Hitler necesita, ¿ya? Eh, entender que sus fuerzas le sirven para ganar la Segunda Guerra Mundial. Y Hitler va a apoyar esto que va a ser la participación en la Guerra Civil Española. ¿Qué es esto, profe? La Guerra Civil Española. Como lo habíamos señalado en la clase pasada, aquí vamos a tener un señor que se llama Francisco Franco. ¿Ya? Francisco Franco es un militar. ¿Qué había ocurrido? En España se había dado un proceso electoral. España ya no era una monarquía constitucional. Esto había traído como consecuencia que esté con la sangre en el ojo el sector más conservador dentro de España. Se había instalado una república. Y lo peor de todo, ¿ya? Y lo peor de todo es que en esta república española, ¿ya? Se dan las elecciones el 36 y gana un rojo. ¿Ya? Gana un rojo. No lo podían permitir, no es posible, ¿ya? Azaña me parece que es el que gana. Entonces, desde Marruecos,
el sector militar se organiza. ¿Y se organiza para qué? Para dar el golpe de Estado, encabezado por un señor que se llama Francisco Franco. Motivo, profe, porque entendían entonces que no se podía llevar a cabo reforma. Inclusive ni siquiera era rojo, ¿eh? En realidad era un republicano, socialdemócrata o algo así, ¿no? Ni siquiera era pues un comunista convicto, no. Pero bueno, él había ganado, ¿no? Él había ganado las elecciones y lo que hicieron desconocer. Entonces ahí avanza en ese momento Franco y su gente. ¿Qué es lo que quieren hacer? Quieren destruir en ese momento el gobierno, entonces la república, quieren instalar un régimen que persiga a todo aquel que sea contrario a sus propuestas. ¿Ya? Entonces ellos son un grupo compacto. ¿Ya? Entonces ahí aparece lo llamado falangista. ¿Qué es el falangismo? Es este grupo compacto que entiende que en esta guerra contra los rojos también debe haber una guerra contra la democracia liberal, que las elecciones no han traído nada bueno, que las elecciones son de lo peor, solamente son una manera de que los rojos lleguen al poder y eso hay que eliminarlo. Y van a dar el golpe de Estado. Y al dar el golpe de Estado, inmediatamente van a salir los llamados defensores de la República. ¿Quiénes son los defensores de la República? Son anarquistas, socialistas, socialdemócratas, inclusive extranjeros que en ese momento también están buscando apoyar a España. Por ahí vas a encontrar a un peruano que va a decir, España aparta de mí este cáliz. Me suena. Ay, si cae España. Vallejo, Vallejo. ¿Qué Vallejo, Vallejo está acá? Aquí está un señor que se llama Pablo Picasso. Profe, ¿qué? Claro. ¿Ya? Entonces, así se van a formar los grupos. ¿Cómo se desbalancean las cosas? El falangismo obtiene el apoyo en aquel momento de Italia, de la Italia de Mussolini y la Alemania de Hitler. Y con el apoyo de Italia y Alemania, entonces terminan destruyendo al otro bando. Alemania, que tenía que probar que podía ganar la Segunda Guerra Mundial. Y para eso necesita, ¿qué cosa? Una gran fuerza aérea. Respaldarse en una gran fuerza aérea. Ahí está. Esto de aquí es el cuadro del señor Pablo Picasso hablándonos, ya, señalándonos en torno a lo que fue la Guerra Civil Española. Este cuadro se llama el Guernica. Guernica fue un pueblito en la zona vasca, en la zona del norte de España. ¿Qué pasó, profe, con este pueblito? ¿Ya? Este pueblito, bueno, este pueblito fue bombardeado por parte de las tropas alemanas. ¿Cómo quedó, profe? Está aquí. Picasso lo dejó en este cuadrito. Es uno de los cuadros más conocidos a nivel mundial de Picasso. ¿Qué pasa con el Guernica, profe? Mira la información. Mira de alguna manera las imágenes. ¿Qué se ve? Dolor, ¿no? Pedido de auxilio, muerte. Profe, y hay animales también, para que veas. Caos. Exacto. Sufrimiento. Así quedó el pueblito de Guernica. Finalmente, en 1939, Franco tomaba el poder de la mano entonces, ya, o alineándose a las potencias fascistas. ¿Ya? Entonces, por eso se llama esto también la guerra de ensayo. ¿Ya? Si te dicen, ¿no? ¿Cuál fue la guerra de ensayo? La guerra previa a la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil Española del año 36 al 39. ¿Ok? Entonces, todo estaba listo. Se entendía que Alemania, ¿ya? En este proceso de expansión, ¿ya? Se le ha permitido todo eso. Entonces se va a dirigir ¿hacia dónde? Hacia la Unión Soviética. Y ahí vamos a tener el llamado Tratado Molotov-Ribbentrop. Para entender mejor esto, vamos a utilizar... A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Estás? Acá estás. A ver.
tengo un mapa interactivo, ¿ya? ¿Ya? Acá está. Este es un mapa interactivo sobre la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Te va a gustar el mapa. ¿Ya? Casi siempre lo utilizo en mis clases. Profe, ¿qué es esto? Este es el mapa sobre la Segunda Guerra Mundial. Y ahí está. Esto es el Europa previa a la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Dile a tu papá que tu profesor está haciendo el de los sonidos, ¿ya? No va a creer que está jugando StarCraft. ¿Ya? Entonces aquí tenemos Alemania nazi. ¿Recuerdas cómo se llama esto? Se llama el Anschluss. ¿Ya? El Anschluss. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué es el Anschluss, profe? Es la anexión de Austria. ¿Qué es esto, profe? Esto es el Pacto de Múnich, ¿recuerdas? El objetivo es llevar a cabo la anexión de los sudestes de Checoslovaquia. Al final, anexó todo Checoslovaquia. Y todo esto en conjunto formaba ahora el Tercer Reich. ¿Qué es esto, profe? Italia lanzándose a la invasión a Albania. Ojo, todavía no ha empezado la guerra y mira todo lo que está ocurriendo. ¿Y qué fue esto, profe? Profe, no se iba a enfrentar a Alemania frente a la Unión Soviética. Claro, el objetivo, entre comillas, era eso. El objetivo es que Alemania poco a poco vaya avanzando y que chocara con la Unión Soviética. Profe, ¿y eso qué tiene que ver? En este choque entre Alemania y la Unión Soviética, los dos se iban a desgastar. Al final, matabas dos pájaros de un tiro, o tres inclusive. Reactivabas la economía mundial. Dos, debilitabas a la Unión Soviética. Y tercero, entrabas en la guerra y estos dos debilitando tanto a Alemania como a la Unión Soviética, entonces nuevamente las potencias como Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos se convertían entre comillas en las salvadores, ¿no? En los aquí salvadores del mundo y tomar nuevamente una gran tajada del mundo, ¿no? Claro, una cosa es lo que tú planeas y otra cosa es lo que sale. Pues. No siempre lo que tú planeas te va a salir. ¿Ya? Tú planeaste que ella te dijera que sí, pero te dijo que no. O sea, no siempre sale lo que tú planeas, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿ya? ¿Ya? En este caso, entonces, cuando ya debían haber chocado la Alemania de Hitler versus la Unión Soviética de Stalin, llegan a un acuerdo. Y ese acuerdo se llama el Tratado Molotov-Ribbentrop, que es el que está aquí. ¿Ya? El Tratado Molotov-Ribbentrop. Un tratado de no agresión. No agresión, no agresión. Profe, ¿y eso qué es? Ah, ya. Una de las cláusulas del Tratado Molotov-Ribbentrop es el reparto de Polonia. ¿Ya? ¿No? Polonia justo estaba en medio. Entre la Unión Soviética y Alemania, reparto de Polonia, mitad, mitad. Inclusive, los países potencia en ese momento le dijeron, Alemania, ni se te ocurre invadir Polonia. Invades Polonia, te declaramos la guerra. Y Alemania invadió Polonia. Por eso se señala que con la invasión a Polonia se dará inicio a la Segunda Guerra Mundial. Ahora, vamos al por qué. ¿Por qué Alemania suscribe el Tratado Molotov-Ribbentrop? Vamos primero por Alemania. Alemania no puede darse el lujo de lo que le ha pasado en la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial, Alemania había llevado a cabo el denominado Plan Schlieffen, que era su guerra relámpago, que era una guerra en dos frentes. La guerra en dos frentes le había salido mal, los había desgastado. Entonces, ahora en adelante tenían otro plan, que es el llamado plan, el plan Blitzkrieg. ¿Y en qué consiste, profe, el Blitzkrieg? En atacar, ¿ya? En un solo frente, ¿ya? Atacar aquí, ¿ya? Con todo lo que tienes. De tal manera que cuando éste se dé cuenta, ya estaba invadido, ¿ya? Eso es lo que va a ocurrir. Eso es lo que quiere Alemania.
ya no llevar a cabo una guerra no frente. Por eso quiere cerrar el frente oriental al llevar a cabo este acuerdo con la Unión Soviética. A la Unión Soviética, ¿le conviene el tratado? También le conviene el tratado. ¿Y por qué le conviene el tratado a la Unión Soviética? Sabe que va a entrar a la guerra. Ya la Unión Soviética sabe que entra, pero puede continuar con su plan industrial bélico. Se puede seguir preparando para lo que va a ser la guerra. Mientras tanto, Alemania, si no va hacia Oriente, ¿hacia dónde va a ir? Ahora, hacia Occidente. Ahora entiendes por qué le declara la guerra. Profe, ¿y Polonia qué tiene que ver aquí? Estaba en medio. Perdió. ¿Ya? Profe, ¿y Alemania invadió Polonia? Sí. ¿Y cometió atropellos sobre Polonia? Sí. ¿Y la Unión Soviética? También. No, profe. En mi libro dice que la Unión Soviética libera Polonia. No libera. Realmente también cometió atrocidades, también lo invadió. ¿Para qué decir que no? No, profe, usted tiene que dar aquí, ¿no? Apoyar a uno, profe. O está a favor de uno, del otro. Ya te dije, no tengo por qué hacerlo. Si quiere denunciar qué está pasando ahí en la Unión Soviética, hay que hacerlo. Pues. Simple. Profe, ¿Stalin es un dictador? Es un dictador. ¿Stalin es un genocida? Sí, también. Va a haber una gran cantidad de muertos, fosas comunes, sí. Se metió con su propia gente en su momento, sí. ¿Para qué no? ¿Por qué dice que no? Profe, no, pues usted tiene que estar de acuerdo con alguien. ¿Por qué tengo que estar de acuerdo con alguien? Estoy haciendo historia, simplemente. Te tengo que dar la referencia. Simple. ¿Ya? La gente le escuadra, ¿ya? Por eso te digo, ¿no? Por eso que pierdo amigo. ¿Ya? Tener independencia a veces te hace perder amigos. Pero bueno, ¿qué le voy a hacer? Así son las cosas. Entonces, con esta agresión, con esta invasión a Polonia, se inició entonces la guerra. ¿Ya? Se inicia entonces la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en primer lugar, se da la invasión a Polonia, al Briesket. ¿Por parte de quién? Por parte de Alemania. Y empezará la expansión de las potencias fascistas. ¿Qué es lo que hace en primer lugar Alemania? Invade el norte de Europa, Bélgica, Noruega, Dinamarca, Suecia. El objetivo principal, profe, obtener recursos. ¿Qué recursos, profe? Acero, petróleo. ¿Ya? Hasta el día de hoy. ¿Ya? La zona nórdica es muy importante en cuanto al abastecimiento de petróleo en Europa. Profe, entonces lo que quiere son recursos, claro. ¿Ya? Entonces así llevará a cabo en primer lugar su expansión. Ahí está, invadió también Hungría, Rumanía, sí también. Profe, ¿qué es esto? Ya. Francia organiza su línea de defensa, ¿ya? La línea Maginot. ¿Para qué, profe? Una línea de defensa para establecer sus trincheras. Pues recuerdas cómo los había detenido a los alemanes en la Primera Guerra Mundial con trincheras, ¿ya? Con túneles, alambrado, minas aquí, anticarros, en fin, ¿no? Entonces, así se quería defender nuevamente, ¿no? No va a ser igual, no va a ser igual. La guerra ha cambiado a nivel tecnológico. Eso nos marca. ¿Ya? Y eso es Noruega, ¿no? Y eso va a ser la zona de los Países Bajos. Este ataque, ya, esto si ves aquí una banderita que es británica y francesa, es por esto. ¿Qué está ocurriendo, profe? Alemania ha organizado la llamada Operación Rat. El objetivo es invadir en ese momento la zona del norte de Francia. ¿Ya? Aquí se va a producir un hecho en particular que se llama el milagro de Dunkerque. Ya le voy a agregar. Se produce el milagro de Dunkerque. O también se le llama Operación Dínamo. ¿Ya?
como te dije, ¿no? Hay algunas cosas que están en mi cabeza, pero que a veces no los pongo en la información. Pero bueno, ahí el agregado, ¿no? Para que no esté tan apretada tanta información. ¿Y qué es eso del milagro de Dunkerque? El objetivo, ¿ya? De parte de los franceses e ingleses, es detener tempranamente a los alemanes, asestarle un duro golpe que que demore el proceso aquí de expansión de Alemania. Pero en Dunkerque no fue así, hay una película inclusive sobre ello. En Dunkerque lo que ocurrió finalmente es que las tropas alemanas avasallaron a los franceses e ingleses. Si estos no hubiesen escapado antes, más bien la gran derrota hubiese sido para ellos. Entonces, ¿por qué el milagro de Dunkerque? Porque por lo menos lograron salvar la vida de su tropa, ¿no? Lo que sí abandonaron inclusive los carros de guerra, había que fugar simplemente. Ahí está. Profe, ¿qué pasó? Invasión a Francia. Francia había resistido en la Primera Guerra Mundial, toda la guerra, ¿no? No habían avanzado los alemanes sobre Francia. La Segunda Guerra Mundial, en 2 semanas, logran avanzar sobre el territorio francés. ¿Profe qué? Claro. Profe, ¿y la zona del sur de Francia? En el sur de Francia dijeron, oye, ¿sabes qué? ¿Ya? ¿Sabes qué? Nosotros no formamos parte del gobierno, desconocemos el gobierno anterior. Nosotros vamos a apoyar de ahora en adelante a Alemania. Nos rendimos. Y se rindieron, pues. Entonces, se da la rendición en Copiapó. ¿Ya? Recuerda que en Copiapó Alemania se había rendido frente a las tropas aliadas en la Primera Guerra Mundial. Ahora ellos hacían que los franceses se rindan en este lugar, en Copiapó. Y en el sur de Francia se establece el gobierno de Vichy, un gobierno colaboracionista alemán. Pero a pesar de ello, se va a organizar la resistencia. La resistencia, conocido bajo el nombre de los partisanos. ¿Ya? Aquí tenemos a los partisanos. ¿Qué es eso, profe? Los partisanos son aquellos que van a luchar contra contra la expansión de Alemania nazi. ¿Ya? Entonces así tenemos a los llamados partisanos. Tú lo has visto ya en tus series por ahí, ¿no? Entonces un señor que se llama Charles de Gaulle, ya también militar, va a convocar a la resistencia francesa. Se va a organizar un movimiento que se llama Francia Libre. Se organizan los maquis, que son estos guerrilleros, para defender de ahora en adelante Francia. El ingreso a Francia también lo tengo aquí. A ver, ya no voy a utilizar YouTube, voy a utilizar mis propios videos que tengo aquí guardados. Tengo un video sobre la Segunda Guerra Mundial. Claro, aquí. Ajá. A París todavía le quedaba sufrir una... Listo. Ya. A ver. Vamos entonces a poner esta parte del video. ¿Ya? ¿Se ve? ¿Se nota? ¿Sí? Listo. Ya. Ya, como no está en YouTube, no hay problema. Humillación más. El desfile triunfal alemán siguió exactamente el mismo recorrido del desfile de la victoria francés después de la Primera Guerra Mundial. A la Wehrmacht le llevó solo 5 semanas humillar a su histórico enemigo.
Ok, ¿se vio? ¿Sí? Lima aguantó más. Y así fue. ¿Ya? Se notó entonces, no hubo ningún problema. ¿Estamos bien? ¿Sí? Listo. Ya. Entonces, se tendrá que convocar pues a la resistencia de parte de los franceses, ¿no? Luego tendremos la invasión a los Balcanes, a la zona del norte del África. ¿Quién llevará a cabo esa invasión? El señor Erwin Rommel, conduciendo a los llamados Africa Corps. Van a llevar a cabo, en primer lugar, la expansión sobre la zona balcánica y luego llevarán a cabo la invasión al norte del África. ¿Ya? Aunque en un inicio se le había solicitado a los italianos que hicieran esa invasión, pero ante los problemas de Italia, porque la potencia en ese caso fundamentalmente es Alemania, entonces los alemanes deciden ir sobre la zona balcánica. ¿Ya? Esta de aquí es la zona balcánica. Ya. Este punto de aquí. ¿Eso tiene que ver con qué, profe? Eso tiene que ver con la batalla de Inglaterra, con la llamada Operación León Marino. ¿Qué es eso, profe, la Operación León Marino? Alemania necesita derrotar a el otro gran enemigo, no solamente la Francia, era Gran Bretaña. Lanzó el bombardeo a Londres. ¿Bombardeo, profe? Sí. ¿Ya? Aquí se van a enfrentar entonces las tropas alemanas versus, bueno, la Fuerza Aérea Alemana versus la Fuerza Aérea británica. ¿Ya? Si de alguna manera podemos decirle, los británicos pudieron soportar el embate alemán, ¿ya? Fue gracias a la Air Force, a la Fuerza Aérea Británica, y también gracias pues al uso del radar, ¿ya? Pero de todas maneras no se salvaron del bombardeo de Londres o también la batalla de Inglaterra, ¿ya? De Inglaterra. Y esto era algo nuevo para los ingleses, o sea, hasta antes todos los conflictos habían sido fuera de su territorio, alejados de su territorio. Ahora el conflicto incluía a Inglaterra, ¿no? Ellos se sentían confiados al estar alejados, pero no le fue así, ¿ya? Por eso el bombardeo a Inglaterra. ¿Se tuvo que convocar a la resistencia? Sí. ¿Quién convoca a la resistencia? La resistencia es convocada por el señor Winston Churchill, bajo el lema sangre, sudor y lágrimas. ¿Ya? Ese va a ser el lema, ¿no? Sangre, sudor y lágrimas. Entonces, ahora sí vamos a hablar sobre lo que va a ser la invasión a los Balcanes. Ahí está. Los británicos tratando de tomar la zona balcánica para evitar la expansión fascista. Y bueno, así entonces se ponía fin a lo que había sido. A ver, cuidado por ahí su micro. ¿A quién está el micro encendido? Marilu. Ya, gracias. Ya. Entonces, ahí está entonces el proceso de la expansión. ¿Ok? ¿Qué más? Ahí hay un punto especial. Luego de todo este proceso, Alemania para 1940 prácticamente es la potencia que manda en ese momento en Europa. Nadie puede contra Alemania. Pero Alemania necesita cada vez mayores recursos. La guerra le está costando. Por ende, ese tratado Molotov-Ribbentrop queda de costado, queda de lado. No, ya no sirve ya. Porque ¿cómo que no sirve? Ya no, ya. ¿Para qué? Entonces Alemania rompe el tratado Molotov-Ribbentrop y se llevará a cabo la Operación Barbarroja, con la cual lanzará la invasión a la Unión Soviética. ¿La Unión Soviética invadió? Claro. Y fue una invasión en 3 frentes. ¿Y qué necesita Alemania de la Unión Soviética? Recursos. ¿Qué recursos, profe?
hidrocarburos, petróleo, en pocas palabras, fundamentalmente en la zona del Cáucaso. Y así fue su expansión. Imparable, ¿no? Así entonces la Alemania de Hitler prácticamente dominaba el mundo, ¿no? La Unión Soviética tiene que aquí resistir también, pues, ¿no? Se va a convocar a la resistencia. Y esa va a ser la convocatoria de Stalin a la llamada Gran Guerra Patria. Mientras tanto, al otro lado, hacia la zona del Pacífico, estamos ante la expansión de Japón en el sudeste asiático, ¿ya? Japón está invadiendo en ese momento la zona de China, Indonesia, Corea, señorita. Sí, también, tu país también fue invadido, para que veas, ¿ya? No es posible, profe, no, ahora sí los odio. ¿Ya? Entonces, invasión al sudeste asiático. Mientras tanto, mientras Japón estaba en su expansión, Estados Unidos tampoco estaba de brazos cruzados. Estados Unidos en aquel momento está desarrollando los acuerdos llamados el Tratado de Préstamos y Arriendos. ¿Qué es eso, profe? El Tratado de Préstamos y Arriendos por parte de Estados Unidos. Estados Unidos está llegando a acuerdos con los países que tienen salida al mar, los países costeros, tanto hacia la zona del Pacífico como hacia la zona del Atlántico. Y profe, ¿por qué está llevando a cabo estos acuerdos? Lo que quiere Estados Unidos es establecer bases militares. Perú, por ejemplo, va a cerrar un tratado de préstamo y arriendos con Estados Unidos en este contexto, durante el gobierno de Manuel Prado Ugarteche. Y en la zona del norte, en Piura, se debe establecer una base en Talara, una base norteamericana que se llama El Pato. La base militar El Pato será una base pro-norteamericana. Y eso es lo que está haciendo Estados Unidos. Profe, y a cambio de eso, de esa base militar, algo nos va a dar. Claro, préstamos. Al Perú le va a ir bien. O sea, te va a dar préstamos a cambio para que tú puedas invertir, ¿no? En tu infraestructura, en ese tipo de cosas. Pero, eso es el acuerdo con Perú. Pero si nosotros hablamos de los acuerdos con Gran Bretaña hay otro tipo de acuerdos. A Gran Bretaña le va a dar, claro, una mayor cantidad de escenario bélico en la zona, en la zona del Atlántico, y a Gran Bretaña ya no solamente serán préstamos, sino también serán armas. Profe, y a Perú, no, a Perú solo préstamos, ¿ya? Además de acordar cómo va a ser, pues, la venta de materia prima y todo eso. Entonces, así se estaba dando. Ahora, finalmente, Estados Unidos señala que la expansión por parte de los japoneses va en contra, ¿ya? Va en contra de sus intereses económicos. Que no es posible que que Japón esté invadiendo países como por ejemplo Indonesia. Indonesia es un gran abastecedor de caucho, por ejemplo. Entonces Estados Unidos dice, no toques a Indonesia, no toques estos países. Y Japón sigue invadiendo. Entonces llega a tal punto los problemas que en ese momento Estados Unidos dice, ¿sabes qué? Japón, embargo petrolero. ¿Qué es eso del embargo petrolero? Japón en plena Segunda Guerra Mundial depende de la exportación petrolera, ya, o de la importación, petrolera, de la importación petrolera norteamericana. Buques norteamericanos entonces llevan el petróleo hacia Japón. Entonces en aquel momento se plantea que no, ¿sabes qué? De ahora en adelante, ya, embargo petrolero a Japón. Como no me haces caso en cuanto a aquí, ¿no? A dejar de invadir territorio, entonces te embargo. Para Japón, esto es una declaratoria de guerra. Ante esa declaratoria de guerra, Japón organiza la Operación Z. Esta Operación Z será el llamado bombardeo a Pearl Harbor, ¿ya? Con ese bombardeo a Pearl Harbor,
en 1941, Estados Unidos ingresará a la guerra. Japón quiso tomar la delantera, quiso en ese momento dominar el escenario bélico. Ya, a ver un ratito. Entonces voy a buscar, creo que tengo un video sobre... Ah, ya. Aquí tengo un video sobre lo que va a ser entonces la batalla de Stalingrado, los judíos en Auschwitz. Ya, después vamos a hablar de los judíos en Auschwitz. ¿Ya? A ver, luego de eso. Entonces, se da el bombardeo a Pearl Harbor. Estados Unidos entrará entonces a la guerra. ¿Ya? Profe, la guerra del Pacífico. Claro, a esto se le llama la guerra del Pacífico. O sea, la guerra del Pacífico más conocida en el mundo es la guerra entre Estados Unidos y Japón. No, profe, la de Perú y Chile, no, esta es la más conocida. La de Estados Unidos y Japón. ¿Ya? Entonces, Estados Unidos ingresa a la guerra. Y aquí será muy importante el uso de los llamados portaaviones. ¿Qué son, profe, los portaaviones? Ah, ya. A ver un ratito. Vamos a ver por aquí. Voy a utilizar aquí. Portaaviones. Segunda Guerra Mundial. Listo, para que puedas ver. Imágenes. Ya. Estos son los portaaviones que van a entrar en escena. ¿Ya? Profe, portaaviones. Claro, Estados Unidos tenía que enfrentar a Japón y tenía que cruzar el Pacífico. Y lo que necesitaba era una base terrestre. Pero como no tenía, entonces es una base naval. Por eso este tipo de embarcaciones, para lo que va a ser el despegue de aviones para el enfrentamiento. En esa época no tenías aviones, ¿ya? Que te crucen rápidamente todo lo que va a ser pues aquí el Pacífico. Entonces tú necesitas en ese momento, aquí, ¿no? Este tipo de instrumental para poder enfrentar. Los japoneses también. Así los portaaviones serán muy necesarios en este proceso de la guerra. ¿Ok? Listo. Profe, entonces ahí están el enfrentamiento, ¿no? Uno de los combates más importantes será el combate de Midway, donde gran parte de los portaaviones japoneses van a ser destruidos. A partir de ahí en adelante van a haber serios problemas para los japoneses. ¿Ok? Pero con el ingreso de Estados Unidos a la guerra, Perú también entra a la guerra. ¿Ya? En ese momento, Perú le declara la guerra a Alemania nazi y a todos sus aliados. El mundo se acabó la guerra. Ya fue. Ahora han despertado un león dormido. Ya. Pero es cierto, ¿no? O sea, Perú entró a la guerra. No me crees. Pero es cierto, ¿no? Ya, pobre Hitler. Habrá entrado en depresión. Ya. Ahora, tranquila. ¿Por qué haces bullying? ¿Ves? Ya. Pero usted es malo con Perú. No, yo te estoy diciendo lo que pasó, ¿no? Entonces, tenemos el llamado contraataque aliado. ¿Ya? A partir de aquí en adelante vamos a ver algunos cambios. Por ejemplo, algunos cambios, ¿cuáles son? ¿Ya? Tenemos la victoria, ¿ya? La victoria inglesa en la batalla del Alamein, ¿ya? La batalla del Alamein. Y vamos a copiar esto. Ajá, aquí, para entenderlo. ¿Y qué es eso, profe? Ah, ya. La batalla del Alamein es, aquí se logra detener a las fuerzas alemanas, de Erwin Rommel. Entonces esta es una derrota para los alemanes. Están perdiendo la zona del norte del África. ¿Qué más? También tenemos aquí la victoria norteamericana.
y la victoria norteamericana en, en el combate de Midway. ¿Por qué es tan importante este combate de Midway? Por la gran destrucción de portaaviones japoneses. Ya, portaaviones japoneses. Listos. Profe, entonces, ¿se derrumbaron un conjunto de portaaviones? Sí. Ya, entonces, eso es ahí está, ¿no? Entonces, así se va a dar este proceso. Profe, entonces a partir que llegó Perú a la guerra, las cosas cambiaron, ¿no? ¿Ves? Somos buen amuleto. Ya. Entonces, ahí tenemos, ¿no? La victoria en el Alemán. Se logra detener pues a las fuerzas alemanas. La victoria, entonces, como te dije, norteamericana en Midway. Esto de aquí, en cuanto a la victoria norteamericana en Midway, es interesante, ¿ya? Aquí vamos a ponerle, a ver, en la Guerra del Pacífico, otros combates que nos pueden venir. Ya tenemos el combate de Coral, el combate de Guadalcanal. Ahí está. Entre los combates más importantes. Y claro, el más importante, el de Midway. ¿Ok? Entonces tenemos aquí combate en Midway. Esto hizo que los japoneses a partir de ahora en adelante ya no tengan una suerte de base, ¿ya? Una base, podemos decirle, naval para sus aviones. Entonces, sus aviones despegaban de la zona costera sabiendo que en algún momento se les iba a acabar el combustible. Y es así entonces que de ahora en adelante los japoneses van a hacer uso de los llamados kamikazes. ¿Qué es eso, profe? Es volar cerca a las tropas norteamericanas, atacar con todo y cuando ya no tengas, lanzarte sobre el norteamericano. ¿Ok? La Unión Soviética también está llevando a cabo su defensa, ¿no? ¿Ya? Entonces las cosas van cambiando. Por aquí, regresamos a nuestro mapa. Para derrotar a las fuerzas de Rommel. Ya está ahí, ingresó a la guerra a Estados Unidos. ¿Y qué es lo que van a organizar estos países? Van a llevar a cabo un acuerdo, ¿ya? La Unión Soviética quiere defenderse como de lugar de la expansión nazi, pero pide también que los otros también pues puedan apoyar en esta suerte de enfrentamiento, ¿no? Derrotar pues a un enemigo en común. Por eso se señala que de haber sido una guerra, ya simplemente de carácter imperialista, al final termina siendo una guerra antifascista. ¿Por qué? Porque hay un mismo enemigo que derrotar, y ese mismo enemigo era la Alemania nazi. ¿Ya? Profe, ¿cómo terminó todo esto? La Unión Soviética aplica la táctica de tierra arrasada. ¿Qué es la táctica de tierra arrasada? Destruir todo aquello que podría utilizar las fuerzas alemanas. Recuerda que esto no es nuevo, que esto se utilizó en su momento contra Napoleón Bonaparte, aprovechando el invierno ruso. Lo mismo va a ocurrir aquí. Los alemanes van a ingresar a la Unión Soviética en pleno invierno ruso y los soviéticos van a ir destruyendo todo aquello que puedan utilizar. Y por más que tuvieran pues aquí su gran tanque, todo, ¿no? Aquí la gran fortaleza alemana, hay momentos en los cuales pues ya no van a poder avanzar. Y empujar esos tanques ya no hay forma, ¿no? Se van a convertir en objetos de museo en medio del hielo. Y así será, ¿ya? Y se va a producir una de las batallas más importantes que se llama la batalla de Stalingrado. A ver, aquí creo que está. Un ratito. Y ahí está. Y a la expansión del Tercer Reich. Ya. Listo, continuamos ya, porque si no me falta tiempo. Entonces, ahí tenemos entonces a la Unión Soviética enfrentándose a Alemania.
La batalla de Stalingrado va a ser una de las batallas que prácticamente va a quebrar lo que va a ser pues aquí la gran expansión alemana. A partir de aquí en adelante se va a formar el primer frente antinazi. ¿Qué quiere decir, profe? Entonces ahora Alemania empezaba a retroceder, empezaba a tener problemas. ¿Ya? Entonces por aquí eso lo vamos a ver acá. ¿Ya? Ahora, pero también, me estaba olvidando, al mismo tiempo, los aliados están en la llamada desarrollando la conferencia de Marruecos o Casablanca. ¿Qué acuerdos se dan en esa conferencia de Marruecos o Casablanca? Uno es el reconocimiento, se reconoce a Petain, ¿ya? Aquí está a De Gaulle, digo, a Charles de Gaulle, a De Gaulle. También se reconoce, además de... ¿Se me escucha? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Se me escucha? Sí, ¿no? Ya, entonces se reconoce a De Gaulle y se reconoce también en ese momento a un señor que se llama Giroud. ¿Ya? Giroud. ¿Ya? Giroud. Y lo reconocen como líderes de la defensa francesa, ¿no? Líderes de la resistencia francesa. Ese es uno. ¿Qué más se reconoce aquí? También se reconoce no solamente como líder de la resistencia francesa, sino además se lleva el acuerdo, ¿ya? Y se acuerda la invasión a Italia. O sea, entre Alemania e Italia, el más débil en ese momento es Italia. Italia va a pagar los platos rotos, ¿no? Por favor, Wilder Lázaro, tu micro, un favor. Tu micro, Wilder. Listo, gracias. Entonces, ahí está. Ahora, entonces, en este proceso encontramos el mapa así, ¿no? Francia ha sido invadido totalmente. Le dije, el primero que va a caer será Italia. Entonces el primero en caer va a ser Italia. Mussolini inclusive va a ser el primero en ser ajusticiado, ¿no? Mussolini va a terminar inclusive colgado como una piñata. ¿Ya? Entonces eso es lo que está pasando en el caso italiano. En el caso soviético, a ver, el bombardeo. Hay algunos países, Suiza, por ejemplo, y esa ya es la ofensiva de la Unión Soviética. Italia es la primera que pierde, como te dije. Profe, ¿qué está pasando? Estados Unidos y los aliados han logrado aperturar un frente. Ese frente se ha dado con lo que ha sido la conferencia de Teherán. En la conferencia de Teherán se han reunido por primera vez los tres grandes, Churchill, Roosevelt y Stalin, y van a acordar lo que va a ser la operación Overlord, que será el desembarco en Normandía, el norte de Francia. Ahí nacerá el segundo frente antinazi y la operación será bautizada bajo el nombre de Operación del Día D, ¿ya? El día del desembarco en Normandía. A partir de ese momento, entonces ya no solamente tenemos el frente oriental, sino tenemos el segundo frente, el frente occidental. Las cosas no le van a ir nada bien a los alemanes. Y ahora la competencia es quién llega primero a Alemania. Es interesante, ¿no? O sea, la guerra se había dado para que retroceda la Unión Soviética, y la Unión Soviética va ocupando cada vez mayor espacio en la zona de Europa Oriental.
La Unión Soviética será la primera que llegue a Berlín. Finalmente, adiós al régimen nazi. Alemania ha sido derrotada, se ha tenido que rendir y Alemania será dividida entre las potencias, las 4 potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial. La Unión Soviética, Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña. Esos acuerdos se están llevando a cabo en estas conferencias. Tenemos la conferencia entonces de Yalta, la conferencia de Potsdam, la cual vamos a trabajar un poco más la próxima semana cuando hablemos de la Guerra Fría, porque ya prácticamente aquí se va definiendo quiénes son los grandes ganadores de la Segunda Guerra Mundial. Muere Roosevelt, el presidente Roosevelt, y un señor que se llama Harry Salomon Truman es el que toma la decisión de lanzamiento de las bombas atómicas. Las bombas atómicas que van a caer en Hiroshima y Nagasaki, que no solamente van a tener como objetivo, ya, pasar el mapa. No, pues el mapa ha sido una cuestión interactiva. La información está aquí. Aquí está el mapa. ¿Ya? Acá está el mapa. Ahí está. Ahí está el mapa, cómo está organizado. ¿Ya? Ahí está el mapa. Entonces, finalmente, ¿ya? Finalmente, entonces, con esta conferencia de Yalta y la conferencia de Potsdam y las bombas atómicas, prácticamente la guerra está finalizando. Ahora, el lanzamiento de la segunda bomba atómica, la bomba atómica lanzada sobre Nagasaki, ya no solamente tiene como objetivo detener el avance de la, o podemos decirle, ¿no?, detener a los japoneses, sino el objetivo es ya darle, en ese momento, darle información a la Unión Soviética de cuán preparado está Estados Unidos para la guerra. Si se quiere producir una tercera guerra mundial inmediatamente, Estados Unidos tiene las posibilidades. Entonces estamos asistiendo prácticamente ante la Guerra Fría, que es esta gran tensión en el mundo de en qué momento se iniciará la tercera guerra mundial. Tendremos los juicios de Nuremberg, los juicios a los criminales nazis por el delito de lesa humanidad, y entre las consecuencias más importantes están entonces, la Guerra Fría, está la creación de la ONU, la Organización de Naciones Unidas, que ahora tiene que asegurar la paz mundial. Atrás ha quedado entonces esta Sociedad de Naciones o Liga de Naciones. Y la debilidad de los ingleses y franceses será aprovechado por parte de sus países colonia para reclamar su independencia, llevando a cabo un proceso denominado la descolonización. ¿Ok? Entonces, eso fundamentalmente, creo que puedes hacer tu captura de pantalla aquí. Hazla, por favor, para dictar claves. Hay un anime, claro, se llama sobre las luciérnagas, algo así, en la cual nos habla sobre el lanzamiento de las bombas atómicas, ¿no? Es un poquito fuerte el video. Y aquí, haz tu otra captura de pantalla y vamos a las claves. ¿Ya? Vamos a las claves. Claves entonces, por aquí. Segunda Guerra. Alto que retroceder, por favor. ¿Me dice? Alto que retroceder la anterior, por favor. Ah, la primera. ¿O esta? Sí es. A ver. Captura Ya de está, pantalla. gracias. Listo. Ya creo que le faltó la primera y está, ¿no? Aunque la había tenido casi 15 minutos, estaba presente ahí. Ya, vamos entonces a las claves rápidamente para terminar la clase. Claves. Entonces, pregunta número 1. Dice, todo acto de guerra tiene que tener una base ideológica para que sirva de justificación para desencadenar la agresión. Por ello, Alemania nazi, al desencadenar la Segunda Guerra Mundial, impulsó la teoría, la conquista del espacio vital, lo habíamos visto la semana pasada, ¿no? 1 dedo. 2. Posterior a la toma del poder en Alemania por parte del partido nazi, el gobierno de Adolf Hitler desconoció el Tratado de Versalles, el cual acusaba de ser una traba para el desarrollo de Alemania. Pero en realidad lo que buscaba fue justificar el rearme alemán, ya fundamentalmente, o sea, ¿no? El Tratado de Versalles no le permitía el rearme. Avión. 3, previo a la Segunda Guerra Mundial, ya nos habla sobre Alemania, dice, Alemania desencadena la Segunda Guerra Mundial. Marque los estados invadidos por Alemania antes del estallido del conflicto. Austria y Checoslovaquia, ¿no? Avión. 3, avión. Pregunta número 4.
No todos los estados europeos ingresaron ya, listo. Señala el país europeo considerado neutral, aunque tenía un gobierno de cierta afiliación nazi. Bueno, entre comillas, España es neutral. En realidad sí apoyó, ¿ah? Pero bueno, se denominó neutral. Caso. 3.5. La participación de Francia durante la Segunda Guerra Mundial fue muy efímera, ya que fue derrotado por el ejército alemán durante las primeras campañas militares, posterior a la cual se rinde con el tratado capitulación de Copiaja. ¿Ya? Con la capitulación de Copiaja. 5 dedos. 6. Nos habla sobre la Segunda Guerra Mundial. Tenían tensas relaciones por el control del sudeste asiático. Esos son Japón y Estados Unidos. 6 casa. 7. El conflicto más grande, la Segunda Guerra Mundial, tiene diversas motivaciones, las causas que justifican. Menciona cuál de las siguientes alternativas no es una causa de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué no es causa? La Gran Depresión del 29, el nacionalismo ultranza, el desarrollo del fascismo, la entrega de provincias de Alsacia y Lorena a Alemania. No, pues Alemania no recibió, más bien Alemania entregó esos territorios a Francia. 7 dedos. 8. Alemania previo al desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, marca la alternativa que no fue una medida adaptada por el régimen alemán antes del inicio de la contienda. O sea, ¿qué no hizo? Mención de Renania, sí, retiro de la Sociedad de Naciones, Pacto de Acero, ocupación de la región de los Balcanes. ¿Qué no hizo? Previo no está ocupando los Balcanes. ¿Ya? Previo no. Después lo va a invadir. 8 dedos. 9. El Tratado Brest-Litov, firmado entre los alemanes y soviéticos previo al estallido de la Segunda Guerra Mundial, estos últimos aceptaron. Brest-Litov no, es el Tratado Molotov-Ribbentrop. ¿Ya? Es el Tratado Molotov-Ribbentrop. El Tratado Brest-Litov, firmado entre los alemanes soviéticos previo al estallido de la... No, previo es el Tratado Molotov-Ribbentrop. Estos últimos aceptaron, o sea, los soviéticos. Dividir Austria, invadir Francia, entregar Finlandia a Alemania, colaborar mutuamente en su desarrollo militar. Dividir Austria no. Invadir Francia no. Colaborar mutuamente en su desarrollo militar. Hay un tratado que se llama el Tratado Rapallo. Entregar Finlandia a Alemania, bueno, de alguna manera son territorios que van a quedar en manos de los alemanes finalmente. Dedo. 10. Alemania durante la Segunda Guerra Mundial inició el Blitzkrieg. ¿Dónde se dio inicio la caída del régimen nazi? Será después Alemania durante o Guerra Relámpago. Pero este plan fue detenido en el frente oriental. Ya, en la batalla de Stalingrado. Esto se detuvo en la batalla de Stalingrado. Avión. Los regímenes fascistas inician la Segunda Guerra Mundial. Listo. ¿Qué buscaba Alemania al firmar el pacto Molotov-Ribbentrop? Evitar la lucha en dos frentes. Dedo. 12. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial se inició la Guerra Fría, periodo conocido también como el mundo bipolar. Beso. 13. Durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial, este símbolo tiene que ver con Alemania, pues, la esvástica, ¿no? Alemania nazi. ¿Ya? 14. La Operación Barbarroja, ¿no? Y luego nos dice, ¿no? León Marino. Señalan los países donde ocurrieron dichas derrotas alemanas. En la Barbarroja y en la León Marino. La Unión Soviética e Inglaterra. Avión. Y 15, finalmente dice, la Segunda Guerra Mundial se inició como un conflicto entre estados imperialistas, pero el ingreso de la Unión Soviética dio un giro a dicho conflicto, el cual está expresado en, el conflicto de los estados imperialistas, pero el ingreso de la Unión dio un giro a dicho conflicto, el cual está expresado en el inicio de la Guerra Fría, puso fin a Estados Unidos por medio del desarrollo. Convirtió la guerra imperialista en una guerra antifascista, ¿no? Al final, Estados Unidos y la misma Unión Soviética se van a unir contra la Alemania nazi. 15 entonces de... Listo, con eso terminamos y nos vemos la próxima semana. Cuídense, chau.